Jesús. Y pues el tema que nos va a estar ocupando en esta noche tiene que ver con la altivez. Así que vamos a entrar al tema de esta noche. Déjenme decirles que hay 7 cosas que aborrece Dios y una de ellas es la altivez. Lo dice el libro de los Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19. La altivez tiene que ver con el orgullo y la vanagloria. Sentirte el mejor, sentirte el único. En algunas partes de México y quizás Centroamérica o Latinoamérica le dicen que a este tipo de personas que son altivos se creen la última Coca-Cola en el desierto. No sé si has oído esa expresión. Y si tú le dices a un altivo que se cree la única Coca-Cola en el desierto, él va a decir, es que no me creo, es que soy la única Coca-Cola en el desierto. Ese tipo de pensamiento tienen este tipo de personas. Y eh, vamos a hablar un poco acerca de la definición. Altivo, su definición es que se cree superior a los demás. Y la definición de altivez es soberbia, sentimiento de superioridad. Este sentimiento negativo se desarrolla desde temprana edad y tiene que ver mucho con la manera que nos crearon o nos educaron nuestros padres. Yo no sé si tú tienes algo de experiencia en esto, pero yo he visto a padres que se equivocan al educar a sus hijos. Y por eso es que hay mucha gente altiva, orgullosa y vanagloriosa en este mundo. Porque sus padres desde pequeñitos, cuando los mandan a la escuela, les dicen, número 1, que no se dejen de nadie. Yo no sé si usted ha escuchado a padres dando estos consejos. No se deje de nadie, mijito. Algunos padres dicen, no se deje ni del maestro. En algunas ocasiones, no se deje ni del predicador, que el predicador no lo regañe. Y entonces los niños empiezan a crecer con este sentimiento de altivez y no se dejan de muchas personas y empiezan a desarrollar este sentimiento negativo en su vida. Dice la palabra de Dios que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmo capítulo 10 y versículo 4. Es lo que dice la escritura, que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Así que tú debes de conocer, tú debes de saber cuando tú te encuentres a alguien por la calle, cuando la persona es altiva, cuando la persona tiene esta soberbia de que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y tú debes de conocer esto para que cuando te encuentres con una persona así soberbia, no pierdas tu tiempo con ellos, ni te pongas a discutir con este tipo de persona, porque esas personas que son malas, por lo mismo de su altivez, de su rostro, por su corazón altivo, número 1, no busca a Dios. Tú puedes llegar y predicarles, puedes hablarles de Dios y algunas veces se van a burlar de ti. Estas personas que son altivas, Dios no existe en sus pensamientos. Qué triste. Y así hay muchísima gente en este mundo. Aquí te van algunas señales de la altivez para que podamos identificar a estas personas. Estas son las señales que he encontrado acerca de la gente que tiene altivez. El altivo siempre cree tener la razón. Ellos no se equivocan. Ellos dicen que siempre tienen la razón. Y número 2, el altivo no admite consejos. Normalmente una persona que tiene soberbia y que es altiva no va a recibir un consejo de parte de alguna persona. Esas personas altivas mienten constantemente. Se les hace muy fácil a ellos mentir, con tal de ellos demostrar su superioridad y de sentirse mejor que las personas. Ellos mienten fácilmente y mienten constantemente.
Son personas agresivas cuando no logran lo que quieren. Hay que ver muy bien este tipo de personas. Son personas que se tornan agresivas cuando no logran lo que quieren. Quieren tomar el control de todo. Ellos quieren que se hagan las cosas como ellos quieren. Ese es el tipo de pensamiento que tiene el altivo. ¿Has conocido a alguien así? Yo sí. Trabajo, escuela, lamentablemente, tristemente, en algunas ocasiones, hasta dentro de la iglesia del Señor o en las congregaciones se encuentran este tipo de personas. En alguna rara ocasión, todos podríamos ser altivos en alguna ocasión. Y por eso es que esta lección para cada uno de nosotros, para que aprendamos a controlar este sentimiento cuando se quiere llenar de soberbia nuestro corazón. He conocido muchas personas y son personas que hacen mucho daño a la gente. Voy a ir rapidito con esta lección. Hay ejemplos bíblicos en la palabra de Dios y el primer ejemplo bíblico se encuentra en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Isaías capítulo 14, verso 12 al 14. Ahí nos dice la palabra de Dios de esta manera: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Fuiste por tierra, que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, este es Dios hablándole al diablo, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y ahí levantaré mi trono, dijo este ángel rebelde allá en el cielo. Y luego él dijo, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Estas son palabras de aquel ángel conocido como Lucero, ese ángel que fue creado por nuestro Dios allá en la eternidad, en el tercer cielo. La palabra de Dios nos dice que este ángel se llenó de soberbia, este ángel se llenó de vanagloria y se tornó altivo. Y lamentablemente este ángel convenció a muchos ángeles a que pensaran como él. La palabra de Dios nos dice que este ángel, por su soberbia y por su altivez, fue lanzado fuera del cielo. Que en el cielo se haya dado este tipo de pensamiento. Así que, mis hermanos, por eso es que quise traer este tema acerca de la altivez, porque muchas veces nosotros nos equivocamos y creemos que los pecados que vemos aquí en la tierra, como es la fornicación, como es el adulterio, como es la idolatría, y la Biblia nos habla acerca de toda clase de pecados de los cuales nosotros nos asustamos y hasta condenamos a algunos hermanos porque caen en este tipo de pecado. Pero déjenme decirles en el nombre del Señor que el pecado mayor del que habla la Biblia es la altivez. Por eso esa es una de las cosas que Dios aborrece, que Dios odia. En el libro de los Proverbios, capítulo 6 y versículo 16. Dios aborrece al altivo. A él no le gusta la gente soberbia. Por eso cuando Satanás se llenó de este sentimiento en el cielo, fue lanzado fuera de la casa de Dios, fuera del cielo. Y si tú te das cuenta, Satanás es arrojado a la tierra. Y de tal manera es que cuando Dios comienza su creación aquí en la tierra, una vez que ha creado los cielos y la tierra, y que ya ha hecho los árboles, que ha hecho el campo y que todas las cosas están creadas, y después pone a estos seres vivientes en Edén, ahí en el paraíso. Y dice la Biblia que creó a Adán y también creó a Eva. Y la Biblia nos dice que cuando Dios les da mandamiento que no coman del árbol del bien y el mal,
pues ellos mantuvieron ese mandamiento por muchísimo tiempo. Pero la Biblia nos dice que entonces la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, vino y engañó a Eva y le dijo: con que Dios les ha mandado que no comáis de ninguno de los árboles que hay en el huerto. Y Eva dijo: Dios nos dijo que podemos comer de todos, menos del árbol de la vida. El día que comamos de él, ciertamente moriremos. Y mire lo que le dice Satanás a esta damita. Dice: no morirán, porque serán iguales a Dios. Y ese fue el pecado de Adán y Eva, y muchos de nosotros desconocemos esta información, que cuando el diablo le dice a Adán y a Eva que serán iguales a Dios, ellos se llenaron de altivez, quisieron ser como su creador, igual que Satanás allá en la eternidad, que dijo: pondré trono más alto que el de Dios y seré semejante al Altísimo, seré semejante a Dios. El diablo quiso ser igual o semejante a Dios, y ese fue el problema de Satanás allá en la eternidad. Y este mismo pensamiento él lo está transmitiendo al hombre. A Adán y a Eva les está diciendo: vosotros seréis Dios. Ustedes saben muy bien que cuando él dice esto, Satanás los engaña. Y sí llegaron a ser iguales que a Dios, porque Dios dijo: ahora el hombre y la mujer son como uno de nosotros, viendo el bien y el mal. De esa forma, en esa parte, sí somos iguales a Dios, porque Dios ahora nos ha dado este libre albedrío y nos ha dado el conocimiento a través, obviamente, de la desobediencia de Adán y Eva, el conocimiento del bien y el mal. Y por esa parte nosotros pues somos igual a Dios, como mismo Dios lo afirma. Ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y luego dijo Dios: saquemos al hombre de aquí, saquemos el árbol de la vida, no vaya a ser que alargue su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Pero el diablo engañó a Eva, que serían iguales a Dios. Y esa fue la problemática de Adán y Eva, que en su altivez y soberbia quisieron ser iguales a su creador, igual como Satanás allá en la eternidad. Él dijo: seré semejante al Altísimo. Vamos a ver algunos ejemplos de personas que tuvieron este sentimiento negativo, que fue la altivez. Y el primero, pues, fue este ángel creado por nuestro Dios. El siguiente personaje que se encuentra en la Biblia es este hombre llamado Amán. Amán era el brazo derecho de un rey llamado el rey Asuero, y esta historia hermosa la vas a encontrar en el libro de Esther. Yo espero que muchos de ustedes hayan leído esta historia tan hermosa, el libro de Esther, allá en el capítulo 5 del libro de Esther, del versículo 10 al versículo 12. Ahí está Amán, donde fue invitado a una cena muy especial por la reina Esther. Y él luego llama a su familia para presumirles de estas cosas. Y allá en el versículo 10 en adelante de este capítulo 5 de Esther, te leo la palabra de Dios. Dice la escritura que vino a su casa después que estuvo trabajando en el palacio y fue invitado a la casa de Esther para cenar juntamente con el rey y con toda la gente importante de aquel entonces. Este hombre llamado Amán vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer, y les refirió a Amán. O sea, les dijo la gloria de sus riquezas. Les empezó a decir de todas las posesiones que tenía y de lo rico que este hombre era. Él les refirió
Amán las glorias de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y mira lo que dice el versículo 12. Y añadió Amán también. También la reina Esther no hizo venir el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, dice este hombre llamado Amán, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado ella con el rey. Nada más este hombre, qué altivez, qué presumido, qué vanagloria, de que solamente él era muy especial. La Biblia nos dice que esa noche el rey Asuero no podía dormir y mandó a sus cronistas que le leyeran acerca de las crónicas que habían escrito, que si había algún hombre que no había sido premiado por él. Y había un hombre llamado Mardoqueo, que era el tío de Esther. Este hombre había salvado la vida del rey y nunca había sido premiado. Nunca le pagaron, nunca lo reconocieron. Y cuando él se dio cuenta de su falta, el rey Asuero quiso reconocer a Mardoqueo y darle el premio que se merecía, el reconocimiento que él se merecía por haberle salvado la ocasión que pudo haber asesinado. Y entonces ya entró Amán, el versículo 6 del capítulo 6. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? ¿Deseará el rey honrar? Y entonces mira el pensamiento de Amán. ¿Qué se hará con el hombre cuya honra desea el rey? ¿Cómo podemos honrar a una persona? Amán luego, en su altivez y en su soberbia, creyó que él era la persona a la cual quería honrar el rey. Y dijo Amán en su corazón, ya bien, dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y él estaba contento creyendo que a él se le quería honrar. Y ya conocen la historia de Amán. Su final fue triste, su final fue fatal, porque en su soberbia nunca se dio cuenta que era para su peor enemigo Mardoqueo, a quien el rey Asuero quería honrar. Y esta persona terminó eh, muerto, colgado por su soberbia. Tenemos otra historia y voy a ir rápido en este segundo ejemplo bíblico acerca de la gente que es a soberbia y que tiene altivez. Y este rey es rey de Babilonia y se llama Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, su historia, su narrativa, lo vas a encontrar en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 28 al 31. Ya Nabucodonosor había tenido un sueño que él no entendía y que más tarde Daniel viene y le dice de qué se trata el sueño. Y el sueño es triste, es muy fatal, de tal manera que Daniel le dice que el sueño sea para tus enemigos y no para ti. Y todo esta sentencia que venía de parte de Dios era por la soberbia y la altivez de corazón que tenía el rey Nabucodonosor. Porque después que él miró su poder y su gloria y todo lo que Dios le había dado, porque las bendiciones vienen de Dios, dice la palabra del Señor que toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Todas las cosas que tenemos y todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado por la mano de Dios. No es por nuestras propias fuerzas, amados del Señor, iglesia del Señor. Todo esto es por la voluntad de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en este versículo, versículo 20, desde el 28, le vino toda esta calamidad al rey. Él dijo, todo
Dice la palabra del Señor, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando él en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, fíjese la vanagloria de este hombre, no quiso reconocer que todo lo que tenía era de parte de Dios. Él dijo este rey, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Dice la palabra de Dios que aún estaba la palabra en su boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Soberbia. Y dice la palabra del Señor que este hombre fue cambiado su corazón y le fue dado el corazón de una bestia. Y dice la Biblia que vino un castigo grande a la vida de él por causa de su soberbia. Habitó entre los animales del campo, desnudo vivía en el campo. Y dice que comía buey, que comía paja como si fuera un buey. Y este hombre no se recuperó de su razón, de esta locura que le vino a Nabucodonosor, hasta que se humilló delante de Dios y reconoció al que vive y al que reina por los siglos de los siglos, a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios allá en el versículo 4 del versículo 4. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Gloria al Señor. La razón le fue devuelta a Nabucodonosor hasta que él se humilló y reconoció que el grande y el poderoso es Dios y que uno debe de humillarse ante la presencia del Señor. Te doy otro ejemplo bíblico. Lamentablemente, esto existe también dentro de la iglesia. Te di dos ejemplos del Antiguo Testamento, pero la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, allá en la carta tercera de Juan, en el versículo 9 y el versículo 10, el apóstol Juan escribe esta carta y él dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, o sea, entre la iglesia, no nos recibe. Dijo el apóstol Juan, Diótrefes le gusta tener el primer lugar en la iglesia. No nos recibe, no quería recibir a los hermanos. Y luego él escribe y está escribiendo a Gayo y le dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con su lengua, con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Que es lamentable que en la iglesia existan personas como Diótrefes. Yo espero en el nombre del Señor que en las congregaciones, en las iglesias de Cristo, en todo el mundo, no tengamos hermanos como Diótrefes, que le gustaba tener el primer lugar y que mandaba a los hermanos, de tal manera que el apóstol Juan, que era el apóstol del amor, no era recibido en esa congregación donde predicaba Diótrefes, sino que se había apoderado de la iglesia y le prohibía a los hermanos el recibir a hermanos que venían de fuera. Qué terrible, qué terrible. Y todo porque le gustaba tener el primer lugar. Bueno, en el libro de los Proverbios, capítulo 21 y versículo 4, ahí nos dice la palabra de Dios, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos, pecado. Son pecado. Y en Proverbios capítulo 16 y versículo 5, ahí nos dice la palabra de Dios, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Como lo dijimos al principio,
Hay 7 cosas que aborrece Dios y una de esas es la altivez. Y ahora en Proverbios nos lo vuelve a recordar y nos dice nuevamente, abominación a Jehová es todo altivo de corazón. ¿Recuerdas la oración del fariseo y el publicano? Aquella bonita historia que nos predicó Jesús. ¿Te acuerdas de esa oración? ¿Cómo llegaron 2 a orar al templo y estaba el fariseo y estaba el publicano? El fariseo oraba consigo mismo. Escucha la altivez de su corazón. Mira cómo actúa un altivo y cómo actúa un humilde. Personas buscando a Dios. El fariseo dijo, orando a Dios, estaba declarando a Dios lo bueno que era él, cómo diezmaba, cómo se portaba, que él era ejemplar. Decía una oración llena de altivez. Y luego fijándose en el publicano que estaba orando ahí al lado de él, dijo, y no soy ni siquiera como este publicano. Escritura que salió justificado el publicano y no el fariseo, por la altivez que había en el corazón. Porque el publicano oraba golpeándose el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador, Señor. Y esa es la manera como debe de orar un cristiano, una persona que está buscando agradar a Dios. Te voy a pedir que abras tu Biblia nuevamente, los que están siguiéndome con sus Biblias, allá en el Salmo capítulo 113, versículo 5 y versículo 6. A mí me encanta este versículo de la Biblia porque aprendo mucho de nuestro Creador. Dice la palabra del Señor en el Salmo 113, versículo 5 y 6. Si este problema existe en la iglesia, el problema de la altivez, que un predicador hasta tenía este tipo de pensamiento negativo, que le gustaba tener el primer lugar en la iglesia. Esto, hermano, existe en nuestras congregaciones. Esto también existe y tú tienes que identificar bien a estos hermanos. Y si tú y yo somos uno de ellos, tenemos que empezar a cambiar. Así que esta presentación es para que nosotros, si estamos teniendo problemas con la altivez y con la soberbia, es tiempo de dejar este tipo de pensamiento. Número 1, tenemos que reconocer delante de Dios que estamos equivocados. Tenemos que reconocer que de vez en cuando, rara vez, quizás nosotros nos llenamos de altivez o de soberbia. Y aquí te voy a dar solamente 2 maneras de cómo vencer la altivez o cómo dejar de ser una persona altiva. Y yo esto lo aprendí de nuestro Dios. Y todo comenzó con el Salmo 113, versículo 5 y versículo 6. Te leo la palabra del Señor. Mira lo que dice el salmista. Y él hace una pregunta y dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios? No hay otro Dios como él. Amén, hermanos. Por eso la pregunta es, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Y mira lo que dice la Escritura, que se sienta en las alturas. Y mira el versículo clave es el 6, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Esa es la humildad de nuestro Creador. Nuestro Creador que es sabio, nuestro Creador que es grande y que es todopoderoso. Este Dios sienta en las alturas. Este Dios se humilla para mirar la tierra, para mirarnos a nosotros, para mirar a los cielos. Simplemente con él voltear desde el tercer cielo y mirar hacia nuestro planeta azul y mirar hacia nuestra tierra y hacia los cielos que nosotros podemos ver, ya Dios se está humillando. Imagínese la humillación de Dios al encarnar en ese verbo de vida. Cómo Dios se humilló a sí mismo tomando forma de siervo.
y vino a habitar entre nosotros. Mire la humildad de nuestro Dios. Aprendamos de nuestro Dios que Él se humilla. Aprendamos a ser humildes como nuestro Dios. Aprendamos a ser humildes como nuestro Señor Jesucristo. Eso nos va a ayudar a que la altivez y la soberbia se vaya desapareciendo de nuestra vida. Cuando nosotros comencemos a imitar a Dios como hijos amados. Cristo nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11, versículo 29. Luego el salmista nos vuelve a decir en el Salmo 138 y versículo 6, Jehová atiende al humilde, mas al altivo de lejos. Luego nos dice en Isaías capítulo 29 y 19, la Biblia nos dice que entonces los humildes crecerán alegría en Jehová. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dios dijo, yo habito en la altura y la santidad, pero no nada más habito en la altura y en la santidad. Él dice, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Así que entre más humildes seamos, entre más tengamos un espíritu de humildad y de mansedumbre, Dios más va a habitar en nuestros corazones. Porque Jehová, Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Así que hermanos, a buscar ser revestidos de humildad, a buscar ser como nuestro Señor Jesucristo, que nuestra vida se asemeje cada día más al hombre más humilde de la tierra, al hombre que nos ha enseñado de su humildad, nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos dice la Escritura, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios nos va a hacer vivir, Dios nos va a vivificar si nosotros nos tornamos en personas humildes. Esta es la clave de la felicidad en las iglesias. Si nosotros queremos tener un liderazgo fuerte, si nosotros queremos tener una iglesia fuerte, si nosotros queremos tener una iglesia llena de amor, de gozo y de paz, necesitamos que en nuestras congregaciones haya más humildad y que se termine la altivez, que se termine el que yo canto mejor los cantos que tú, que yo hago las oraciones más bonitas, que este hermano sí me gusta cómo predica y este no, y empezamos a querer tener el primer lugar, como el problema que tuvieron los hermanos de Corinto. Es que yo soy de Pedro, es que yo soy de Pablo, es que yo soy de Cristo, y empezaron las personas a pelearse entre ellos por estas cosas. La humildad es muy necesaria en nuestras iglesias para que la altivez no se desarrolle en el corazón de nuestras congregaciones. Así que ese es el primer punto. Aprendamos a imitar a Jesús en su humildad. Es la única manera como vamos a poder vencer la altivez. Y el segundo es muy fácil. Está en Romanos capítulo 12 y versículo 16. Y este es el final de la lección. Ya saben que lo primero es imitar a nuestro Dios, porque nuestro Dios se ha humillado al venir a esta tierra. Es humilde. Tenemos un Dios humilde, pero poderoso a la vez. Y debemos de ser humildes como nuestro Señor Jesucristo. Esa es la clave de ser felices en nuestras iglesias. Y el segundo es muy fácil. Allá en Romanos capítulo 12 y versículo 16, el apóstol Pablo le escribe a los romanos y les dice, unánimes entre vosotros. Estén unidos entre ustedes. No en peleas. Primero necesitamos estar unidos en nuestras congregaciones. Y luego les da el mandamiento. Que esto es un mandamiento, mis queridos hermanos. Y nosotros debemos de saber y de conocer cuándo en la Biblia nos encontramos con un mandamiento en la palabra de Dios. El Nuevo Testamento, Iglesia del Señor, hermanos que me están escuchando en esta noche, en el Nuevo Testamento tenemos más de 100 mandamientos y este es uno de ellos. Primero nos dice
unánimes entre vosotros, y luego da el mandamiento y dice, no altivos, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Entonces el mandamiento primero es, no seamos altivos, dejemos ese pensamiento negativo, porque es terrible, es malo, es pecado. Abominación a Jehová. Dios aborrece a los altivos y no podemos tener este tipo de actitud, que nuestros ojos no sean altivos, que nuestro corazón no sea altivo, que nuestro espíritu no sea altivo, sino que aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, de su humildad, y que si estamos batallando con esta altivez en nuestra vida, el apóstol Pablo nos recomienda que nos asociemos con los humildes. Si tú conoces hermanos humildes en tu congregación, júntate con ellos, asóciate con los humildes. Entre más te juntes con gente humilde, te vas a hacer igual que ellos. Hay un dicho popular que dice, el que con lobos anda, aullar se enseña. Y si tú y yo nos juntamos con gente humilde, vamos a comenzar a aprender de la humildad de cada uno de ellos. Y si nosotros nos juntamos más con Jesús y dejamos que Él controle nuestro corazón, seremos iguales de humildes que nuestro Señor Jesús. Esto es lo que nos va a ayudar y esta es la única clave que nos va a ayudar a poder dominar la altivez, que es un problema muy grande en las personas. Y yo espero que esto te sea de mucha ayuda y de mucha bendición. Este salmo que dice que Dios atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos, es un canto muy bonito y si quieres lo cantamos o puedes abrir tu Biblia ahí en el Salmo 138 y yo me despido con este salmo tan bello en donde dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han escuchado los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Sigamos adelante Amén. buscando la... Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, hermano. Bendiciones, muy amable. Muchas gracias, hermano Gregorio, por la predicación que se acaba de dar y está bien, me gusta bastante y verdaderamente, primera vez que lo escucho y me gustó y la verdad que me llenó el corazón de la palabra de Dios, que eso es lo que necesitamos todos nosotros. Amén. Está muy bien eso. Amén. Amén. Bueno, Amén y amén. abra su micrófono para que hagan un comentario, lo que quieran hacer el comentario acerca de la predicación que acaba de dar el hermano Gregorio. Sí, muchas gracias, hermano Gregorio. Lamentablemente estaba primero en otra reunión y también con mis nietos, así que no pude atenderla, pero la voy a terminar de oír en la grabación cuando el hermano Sotolongo la suba. Pero muchísimas gracias, lo que escuché fue bastante muy bueno y me encantó también a mí. Muchísimas gracias. Gloria a Dios, hermanito. Amén. Sí, hermano Gregorio, muchas gracias. Y le he enseñado bien a mi hermano. Gracias, hermano. Qué Me bárbaro. gustaría de pronto, si me lo permiten, agregar una lectura al tema que el hermano enseñó, porque él tocó mucho a los predicadores y entre eso estamos nosotros.
Ahí en Lucas capítulo 10, amados hermanos, después de que el Señor les da una comisión, les da poder para sanar enfermos, levantar muertos y aún para dominar a los demonios, mire lo que sucede. Ahí en Lucas 10 del 17 al 20, dice el Señor. Y volvieron los 70 con gozo